Bien, en este momento vamos a mirar el conectivismo, algunas orientaciones que podemos tener en cuenta para un diseño instruccional basado en esta teoría de aprendizaje. Vamos a recordar los exponentes iniciales del conectivismo. Tenemos a George Siemens y Stephen Downes, quienes empezaron a plantear una serie de características a tener en cuenta en este tipo de formación. Recuerden que es una teoría de aprendizaje nueva, emergente, por la cual la profundidad todavía que se le puede dar al tema es objeto de estudio. Aparecen aquí 8 momentos, componentes o tips que podemos tener en cuenta a la hora de pensar en un aprendizaje totalmente basado en la red. Como primera medida, el aprendizaje y el conocimiento se complementan con la diversidad de opiniones. La toma de decisiones tiene que ver con el conocimiento contextualizado, es decir, que aparecen todos los aprendizajes en red, donde aparecen múltiples fuentes de información, tanto en redes sociales, wikis, foros, cualquier tipo de comunidad donde se permita construir conocimientos a través de la diversidad. El aprendizaje es un proceso que consiste en la conexión de nodos especializados o fuentes de información, el hoy llamado aprendizaje nodal. En este sentido, quiere decir que el sujeto no solamente va a estar centrado en una plataforma de educación virtual, el sujeto debe estar conectado a múltiples fuentes que le permitan la construcción del conocimiento. Sus aprendizajes se dan en diferentes contextos. Obviamente debe haber un centro que le permita confluir este tipo de conocimientos que ha apropiado en diversos lugares, pero en este sentido, inicialmente la persona tiene la oportunidad de navegar en diferentes lugares. El conocimiento puede recibir en entidades no humanas. Recuerden que aquí, tanto en el conectivismo como en el constructivismo, hay una facilidad para el estudiante en consultar múltiples fuentes de información, y esas múltiples fuentes de información pueden ser repositorios de información como ya los tenemos en la internet, diferentes estrategias como blogs, wikis, páginas web, múltiples fuentes de información diferentes. La capacidad para aprender es más importante que el conocimiento que posee en cada momento. Es decir, aquí la capacidad de entender, de conocer, de dar fiabilidad a la información que hemos recogido, y además que tengamos una serie de estrategias que permitan utilizar la información de manera adecuada, van a facilitar el proceso de aprendizaje en el estudiante. El mantenimiento, uso repetido de las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo. Importancia y significado de las palabras: hipertextual, hipermedial. Esto se refiere básicamente a la posibilidad que se tiene de acceder a la información de manera comprensiva, en la cual el sujeto no solamente está decodificando un texto, sino que logra ir a la profundidad de los temas haciendo hipertextos o hipermedias que le permitan ampliar los conocimientos que está recibiendo desde una base. La habilidad de ver las conexiones entre idea y concepto es la clave para construir un conocimiento, precisar y tener clara connotación y significado. Como veníamos diciendo, la posibilidad del campo hipertextual le va a facilitar al estudiante establecer una serie de conexiones que le permita profundizar conceptualmente, es decir, que deja de ser un aprendizaje simplemente sobre la información inductiva y secuencial que aparece en un objeto de aprendizaje o un ambiente o simplemente en una página web, y se convierte en un
aprendizaje en red que le va a permitir ir a profundidad y empezar a identificar los significados. Además aparecen aquí otra serie de connotaciones contextuales en las cuales un concepto puede estar en un contexto definido de una forma, pero para otros contextos pueden estar definidos de formas diferentes. Esto va a hacer que haya una globalidad de la connotación de los conceptos que el estudiante va formando. El buen material, el conocimiento exacto y reciente es esencial en el aprendizaje. Vamos a mirar aquí, aparece que hay dinamicidad, agrupamiento de objetos de aprendizaje como un objeto global. Hay escalabilidad, capacidad de adicionar otros objetos para obtener uno mayor. Hay flexibilidad de acceso, contenidos y referentes. Hay generatividad, capacidad de los objetos virtuales de aprendizaje de hacer que el estudiante obtenga respuesta a productos con la interacción. Hay hipertextualidad, hay agentes interoperables, es decir, que vinculan varias plataformas. Hay reusabilidad, cualquier objeto, wiki, plataforma, objeto es reutilizable varias veces. Hay significatividad, repositorio para gestión de conocimientos. Ya la información no simplemente está colgada, sino que hay una serie de filtros, de estrategias de acceso, de interpretación de la información que facilita el desarrollo de conocimientos y procesos de aprendizaje. Hay simplicidad, información pertinente y significativa que debemos aprender a manipular. La toma de decisiones de aprender algo en sí misma, el inicio de un aprendizaje, viajar por internet para estudiar la necesidad del logro, poder y afiliación, porque entre más sepas de la naturaleza de tus necesidades innatas, más oportunidades y necesidades de aprender encontrarás. Estos son los planteamientos en general que nos da Siemens alrededor del conectivismo como una estrategia de aprendizaje. Ustedes pueden ampliar estos conocimientos. Obviamente estos solamente algunos elementos que hemos de tener en cuenta. Bien, ahora miraremos cuáles son los elementos que nos van a permitir pensar en un diseño instruccional. Este proceso que vamos a mirar aquí nos va a permitir determinar las características de un diseño instruccional. ¿Qué debemos tener inicialmente? Debemos tener un diagnóstico de las necesidades, es decir, identificar cuáles son las metas de aprendizaje que se deben plantear para la población a la que vamos a orientar desde este diseño instruccional. La formulación de esos objetivos, la selección de los contenidos, pensando en selección de contenidos, la base de conocimiento que va a formar la estructura de navegación del estudiante. Recuerden que como esto es un aprendizaje donde no tenemos límites de acceso a la información, simplemente esta es una orientación de base, la selección de contenidos que va a permitir acercar al estudiante a una orientación sobre lo que debe consultar. La selección de estrategias de aprendizaje. La estrategia de aprendizaje aquí la controla de alguna manera el estudiante, porque cada vez que ingresa a una plataforma, una red o a cualquier otro espacio digital, él manipula allí su estrategia de aprendizaje. Recuerden que una puede ser más participativa, de cooperación, de colaboración, otras pueden ser más de resolución de problemas. Bueno, en diferentes contextos puede darse la estrategia de aprendizaje. Ahora, no se debe desconocer cuál es la estrategia que se le va a plantear al estudiante para que él logre aproximarse a esa información, pero que vaya con un objetivo claro, preciso, definido y traiga a nuestro ambiente de base el desarrollo de esas competencias, traiga el suficiente desarrollo de habilidades para cumplir con los desempeños que se han propuesto y le
Evaluación. Evidentemente, a pesar de que es muy abierto, debe haber un proceso de evaluación. Miremos entonces algunos elementos de los que debemos partir para este diseño. Debe haber una plataforma de trabajo colaborativo y en red. Debe haber una definición de los intereses y construcción del conocimiento. Debe haber una exploración en plataformas, una extracción y síntesis de la información relevante. Se debe identificar la información significativa de forma individual y nodal. Debe haber una conceptualización desde la interpretación. Se debe establecer relaciones entre conceptos, compartir y configurar sentidos de colaboración y aprender a aprender con la web 2.0. Y sí, estos son todos los elementos que deberíamos pensar en un momento de lanzarnos a hacer una propuesta. Esta es una de las propuestas más novedosas que podríamos lanzar, ya que ambientes de aprendizajes con estas estructuras realmente son pocas. Recuerden que hay una serie de desarrollos ya más hacia los cursos masivos, abiertos y en línea, los muy llamados y conocidos MOOC, que están en este proceso, pero miremos qué tipo de estrategias podemos plantear desde un diseño instruccional para aprovechar este tipo de oportunidades de aprendizaje.